Hola gente, bien, hoy me gustaría hacer un análisis del libro El individuo contra el Estado de Herbert Spencer, publicado en 1884. Este es, en mi opinión, un autor que tiene influencia grande en el liberalismo actual e incluso en cierto sector de la centro-derecha, que aun cuando conscientemente no lo sabe, está tomando algunas de sus ideas. Voy a tratar en los primeros minutos de hacer un repaso objetivo para después dar una conclusión en la cual voy a mencionar varias objeciones y algunos reconocimientos. Bien, en este libro, Spencer comienza haciendo una diferenciación significativa que en la actualidad, dependiendo en qué sectores busquemos, podemos seguir encontrando, entre liberales y conservadores. Según él, en un momento de la historia existieron liberales verdaderos que lucharon contra el poder aparentemente absoluto y arbitrario de las monarquías para liberarse, y que posteriormente también lucharon contra un poder similar pero de los parlamentos y sus integrantes, es decir, del Estado. A diferencia de esto, los conservadores sí eran partidarios de ese tipo de poderes, y ahí es donde radicaría la principal diferencia que luego se va ramificando en otras. Spencer asocia la esencia del liberalismo con las cuestiones productivas, porque existiría un punto en común en el paradigma de la cooperación voluntaria, es decir, al producir algo uno lo hace cuando quiere y cuando quiere lo deja de hacer, mientras que en el caso de los conservadores los asocia a las acciones que tiene que realizar, por ejemplo, un soldado en su ámbito, porque simplemente tiene que obedecer frente a un orden ya establecido que no puede cuestionar, y por lo tanto en ese caso la cooperación es obligatoria. En un caso los liberales funcionarían mediante contratos que se establecen mediante la voluntad de las partes, mientras que los conservadores serían partidarios de regímenes coercitivos. En un caso entonces se buscaría la libertad del individuo, mientras que en el otro se generaría coacción sobre el individuo. Y en el caso en el que se genera la coacción sería mediante el poder del Estado, que, como se viene diciendo, asumiría el poder absoluto y arbitrario que anteriormente tenían los monarcas. Spencer marca que, como dije antes, en un principio los liberales auténticos entendían perfectamente esto, pero con el paso del tiempo perdieron la claridad alrededor de ese suceso y terminaron apoyando restricciones mediante el Estado, porque supuestamente buscaban el bien común e ingenuamente pasaron a creer que lo conseguirían de esa forma. Y a su vez los conservadores se habrían visto afectados por distintas de esas restricciones y cargas fiscales, ya sea para ejercer poder o en sus ingresos, lo cual los habría empujado ligeramente hacia el liberalismo, además de que ya en ese momento los conservadores se movían oponiéndose al socialismo, corriente a la cual consideraban la más contraria o la más peligrosa. Aún así, Spencer consideraba que todos los pequeños sectores en los que iba tomando poder el Estado eran una forma lenta mediante la cual se estaba avanzando hacia el socialismo, y por eso consideraba que en el futuro iba a existir servidumbre, porque todo socialismo, según su punto de vista, equivale a eso, a vivir sirviendo y sin libertades individuales. Ahora bien, ¿alrededor de qué se manifiesta todo esto que venimos diciendo para Spencer? Bueno, alrededor de los ingresos de las personas. Para él, las personas con bajos o nulos ingresos estaban en esa situación por su incompetencia, pereza o incapacidad para adaptarse. Sería ingenuo entonces separar las calamidades que puede vivir una persona de su culpa por vivirlas, y además cuando vemos a una persona viviendo algo así, no deberíamos decir pobre hombre, sino que deberíamos decir, según el autor, qué mal hombre, porque estaría teniendo esa vivencia por su culpa. Serían las consecuencias de sus actos, y además no es que no consiga trabajo, es que no quiere trabajar. Hay que decir que alrededor de ese tema Spencer no escatima en descalificativos o expresiones descalificativas para con la gente de menos ingresos. Hay una cierta similitud entre el pensamiento de Spencer y el de Malthus, sobre todo porque el primero plantea que una criatura que no se puede bastar a sí misma debe perecer, y se realiza un paralelismo entre la evolución planteada como supervivencia del más apto y la sociedad moderna, entendiendo que aquellos con más ingresos son los nuevos más aptos de la modernidad. Esto, como venimos diciendo, Spencer plantea que se evidenciaría en nuestra evolución, o en el comportamiento de los animales, con los cuales también se intenta establecer un paralelismo. También se hacen comparaciones con diferentes grupos humanos, como los Vedas de Sri Lanka,
para mencionar que existirían agrupaciones que vivirían sin lo que entendemos como un Estado, pero con normas sociales desarrolladas mediante la cooperación, cosa que, aclaro, he estado buscando en diferentes videos del canal. Y además, en el contexto de esas comparaciones con cuestiones naturales, se plantea que allí donde se mantiene a aquellos que supuestamente no son aptos, esto bajaría la calidad del grupo, digámoslo así, para que YouTube lo vea amigable. Todo esto nos deja con el punto de vista de que si se pretende ayudar, esa ayuda tiene que ser voluntaria, pero no mediante el Estado, porque éste ya estaba teniendo demasiado poder, estaba creando montones de restricciones y además estaba siendo ineficaz porque en muchos casos se sancionaron leyes que más adelante se demostraron equivocadas e inútiles y tuvieron que ser derogadas, sucediendo esto por la falta de visión de los efectos a largo plazo o también de los efectos colaterales que pueden tener esas medidas, y por el enfoque político que siempre está puesto en la inmediatez para ganar votos, siendo indiferentes a las consecuencias de sus decisiones. El autor considera que por el camino de la ayuda desde el Estado se puede terminar llegando a una situación en la que más que colaborar para sostener a los que no tienen, se va a terminar financiando ciertos caprichos de grupos o incluso placeres. Además, también se plantea que la ayuda desde el Estado es ilusoria porque para poder ayudar es preciso quitar previamente, con lo cual solo se estaría multiplicando a las personas que terminan teniendo bajos recursos. La supuesta claridad liberal para entender esto llegaría más a las ciudades grandes, mientras que en los pueblos más chicos y rurales seguirían teniendo poder los puntos de vista conservadores, y se considera que los avances se dan allí donde predomina la posibilidad de emprender de forma privada. También hay que decir que Spencer es escéptico al poder de las mayorías por sobre no simplemente las minorías, sino los individuos. Para él, excepto en los casos de cooperación voluntaria, los intentos de organización también terminan siendo coercitivos, y esto lo lleva a entender al poder de la mayoría sobre el individuo como algo ilógico e incluso agresivo, y también a entender que la diferencia está entre individuo y Estado y que no hay puntos intermedios. Queda claro, según estos puntos de vista, que un liberal solo podría querer usar el Estado para evitar agresiones, ya sean directas o indirectas, y en el caso de las indirectas, un ejemplo podría ser el incumplimiento de un contrato. También sucedería, en todo este proceso, el crecimiento de la burocracia estatal y el surgimiento de trabajadores del Estado en gran cantidad. Cuando Spencer habla del surgimiento de los Estados, menciona que en diferentes momentos históricos los grupos humanos pueden haber tenido diferentes enfrentamientos y esto los habría llevado a jerarquizarse, teniendo en ese caso los líderes de esos grupos la posibilidad de mandar, y al hacerse con esa posición terminan estableciéndose justamente en el liderazgo y llevando a cabo una organización social que posteriormente sería el Estado. Un poco relacionado con esto podemos mencionar que el autor considera hipócritas a quienes quieren dar ayudas porque plantea que normalmente se consideran patriotas cuando los soldados del propio país, en su caso Inglaterra, van al exterior a apoderarse de las tierras de otras personas de bajos recursos, pero sí estarían interesados en los que están dentro de sus fronteras. Otro detalle que puedo mencionar es que al menos a lo largo de este texto no se critica a la usura, y la última apreciación que me anoté es que el autor no tiene simpatía por el proteccionismo, ya que, como se habla a favor de la cooperación voluntaria, entonces el proteccionismo crearía una barrera agresiva que impediría ese tipo de cooperación espontánea. Bien, como conclusión, lo primero que me gustaría decir es que algunos de los puntos de vista en relación al funcionamiento del Estado, no solo que me parecen acertados, sino que fueron bastante proféticos, pero sugiero no dejar encandilarse por eso, porque al mismo tiempo este autor tiene una visión, en mi opinión, tremendamente sistémica, es decir, tiene un sistema de valores para medir a las personas que es totalmente materialista y economicista, totalmente basada en los valores modernos, podríamos decir, y en ningún momento, al menos en este texto, hay lugar para preguntarse por qué esto tiene que ser así, o si debería o no ser así. Eso lleva a que el autor tenga una consideración de quiénes son los mejor adaptados y quiénes no, que a mí personalmente me parece totalmente cuestionable. Pensemos que con ligeros cambios de entorno, los que tienen altos ingresos pueden quedar totalmente obsoletos, e irónicamente las personas de zonas rurales, por ejemplo, saben maniobrar mucho mejor, tienen la capacidad de plantar su comida, conseguir agua, construir sus espacios,
mientras que curiosamente la gente más burguesa de gran ciudad suele ser la más dependiente de servicios que normalmente tiene la capacidad de pagarlos. También creo que esta visión deja de lado aspectos que el ser humano tiene en su naturaleza y que va desarrollando normalmente mediante cierta ética, sobre todo religiosa, porque según este planteo no hay lugar para compenetrarse con la situación del prójimo, entenderlo y ese tipo de cosas. Spencer no es que compare al ser humano con gente en estado de naturaleza, como se suele decir, sino, en mi opinión, lo compara con un estado incivilizado en el cual no hay lugar para la virtud. Lo último que me parece curioso es que estas ideas han tenido diferentes influencias, porque parte de este relato aparece en las derechas, en el pensamiento supuestamente progresista y también en el centro, pero muchos de ellos es curioso porque creen sostener diferencias entre sí. De manera que, bueno, espero que este video les haya resultado interesante, gracias a todos los que ponen me gusta y comentan, así que gracias por verlo y nos vemos en el próximo, un saludo.